Esta es la historia de la persona que más ha perdido plata en un solo día. Perdió cerca de 70.000 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Pocos meses después fue al desierto, sin presentación, sin un Excel, y pudo levantar más de 45.000 millones de dólares. Esta es la historia de un billonario que se hizo a sí mismo, de una persona que a los 19 años se volvió millonaria. Y en este video te voy a explicar las herramientas, las tácticas que utilizó para volverse millonario a los 19 años. Quédate y te lo explico. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Este no es el típico billonario, no invierte con lógica, invierte por instinto. Busca brillo en los ojos, no números en las diapositivas. Vio el potencial de Alibaba antes de que se ganara un solo dólar. Antes de que Apple anunciara el iPhone, él ya había cerrado el trato para venderlo de manera exclusiva en Japón. Luego creó el fondo tecnológico más grande de la historia, 100.000 millones de dólares, respaldando nombres como Uber, WeWork, TikTok, Nvidia y DoorDash. En el Japón de la guerra, de la posguerra, el éxito significaba silencio, la conformidad significaba supervivencia, y a los forasteros rara vez se les perdonaba. Masayoshi Son nació en Tosu, una prefectura o un municipio de Saga, Japón, el 11 de agosto de 1957, en un país que no lo quería, pues era el hijo de inmigrantes coreanos indocumentados que llegaron a Japón en un barco pesquero sin comida, sin hablar japonés, sin ser bienvenidos. En la escuela o en el colegio, sus compañeros solo se burlaban de él, de hecho le hacían bullying, le lanzaban piedras y todo el mundo lo molestaba. Y el nombre que él tenía o el sobrenombre que él tenía era ese niño coreano, el niño coreano. Pero él, desde dentro de sí mismo, ya sabía que él quería ser alguien más. Y a los 12 años se paró encima, o enfrente más bien, del espejo y se hizo una promesa. Un día me voy a convertir en el empresario más exitoso de Japón. Se obsesionó tanto y empezó a buscar tanta información de cómo se podía volver el mejor empresario que dio con Den Fujita, el hombre que llevó a McDonald's a Japón. Masayoshi comenzó a llamar a la oficina de Fujita a diario. Todos los días empezaba a llamar y empezaba a llamar. Y la respuesta siempre era la misma. Está ocupado, inténtalo más tarde. Y aquí es donde empezamos a ver cómo este fundador o esta persona excepcional tiene rasgos que ninguno otro en ese tiempo tenía. Es que Son hizo algo que ningún otro adolescente se atrevió a hacer. Compró un boleto de avión para viajar a Tokio, que era donde se encontraba Fujita, y poder tener una reunión con él. ¿Por qué? Porque él tenía un principio y se dio cuenta de algo, que le estaba saliendo mucho más caro llamar que tomar el mismo avión. Así que tomó el avión, fue hasta las oficinas y básicamente pudo tener una reunión con su ídolo, con Fujita, de 15 minutos. Solo le bastaron 15 minutos para poder entender hacia dónde tenía que ir. Él le pidió consejo de cuál era el futuro, hacia dónde él tenía que ir. Y él le dijo una cosa: métete en computadoras y ve a Estados Unidos. Y así fue. A los 16 años, Masayoshi dejó Japón y aterrizó en California con un inglés naturalmente roto, no muy bueno, y con una chaqueta prestada, pero con un sueño del que más grande que nadie podría imaginar. La escuela le aburría, el colegio le aburría, le parecía demasiado fácil. Así que
antes de cumplir los 17, él le pidió al colegio que le pidiera o que le autorizaran más bien poder tomar ese examen de estado que todos tenemos que tomar, bien sea en Colombia, se llama el ICFES, o la prueba saber más bien, en Estados Unidos se llama el SAT. En fin, él pidió que le autorizaran a hacer esto y a los 17 años pudo graduarse del colegio y entrar a la Universidad de California, en Berkeley, para estudiar economía y ciencias de la computación, que podría pensarse que es ingeniería de sistemas. Pero ahí no estaba satisfecho solo con las clases. Y aquí viene algo también clarísimo, un rasgo interesantísimo de Son. Y es que le hizo una pregunta a sus amigos que ellos pensaron que era una locura y es, ¿conocen algún trabajo donde pueda ganar $10,000 al mes trabajando solo 5 minutos al día? Claramente, todo el mundo se rió y dijo, a esta persona, qué le está pasando a Son? ¿Qué le está pasando a Masa? ¿Qué le está pasando? Pero él estaba hablando en serio. Y a partir de ahí, y estas son las técnicas que él utilizó para volverse millonario a los 19 años, fue que cada día ponía un temporizador de 5 minutos y empezaba a, o intentaba más bien, inventar algo nuevo. ¿Para qué? Para poder patentar este invento y podérselo vender a alguna compañía. Esa fue su estrategia. ¿Y cuáles fueron las tácticas que él utilizó para poder inventar cosas nuevas? Y utilizó tres. Uno, resolver un problema. Básicamente consistía en buscar soluciones a problemas cotidianos que él tenía en su vida. No tenía que inventarse problemas de alguien más, sino problemas que él tenía en su día a día. Por ejemplo, cuando el lápiz, que era redondo, uno lo colocaba en la mesa y este se rodaba. Así que a él se le ocurrió que en vez de que fuera redondo el lápiz, fuera hexagonal, de manera que siempre tuviera partes planas y cuando se fuera a rodar, pues se quedara, digamos que, parado. Esa es la primera táctica, empezar a buscar los problemas que uno tiene y darle la vuelta. ¿Cómo yo puedo resolver esto? Número dos, un cambio de perspectiva. Y este enfoque es mirar las cosas desde otro ángulo, desde un ángulo totalmente diferente. Y te pongo un ejemplo. Él básicamente ideó un semáforo, de estos de tráfico, rojo, amarillo y verde, con formas distintas para cada luz, de manera que las personas daltónicas pudieran darse cuenta cuando cambiaba la luz. Recordemos que las personas daltónicas no pueden distinguir muy bien los colores. De manera que si tú les cambias las figuras, él ya sabe que la luz está encendida en esa figura y va a entender naturalmente que es verde, amarillo o rojo. Clave esto, cómo podemos complementar y unir los puntos. Y número tres, combinar ideas existentes. Esta probablemente es una idea que a veces van a salir ideas o invenciones un poco absurdas. Pero de ahí fue donde él se volvió millonario, donde realmente pudo patentar esta idea. Ahora, utilizando estas tres técnicas, al final del año él tenía casi 250 ideas diferentes para patentar. Y de todas ellas decidió solo una, mejorarla, y de hecho le pagó a un profesor para que le ayudara a desarrollar esta idea. Y era básicamente un dispositivo capaz de traducir el texto a diferentes idiomas, totalmente adelantado a su tiempo. Recordemos que esto estamos hablando casi de los 70, 80. En ese momento claramente no teníamos Google Translator. Así que a partir de ahí, de tener un dispositivo en el bolsillo que pudiéramos pasear o llevar a todo lado, que pudiera traducir los idiomas, naturalmente esto terminó siendo un dispositivo que pudo patentar y pudo vender a una empresa que se llamaba o que se llama Sharp. A partir de ahí, él tuvo ese millón, ese primer $1,000,000, exactamente 1,7 millones de dólares. Así pues, ya con 19 años, Masayoshi Son ya era técnicamente millonario, pero su mente claramente no iba a descansar solamente ahí. Y justamente en ese periodo, en ese,
En ese momento estaba el boom de los arcades o de las maquinitas y el que más o el más famoso era el de Space Invaders. Así que él decidió importar esas maquinitas desde Japón y llevarlas a Estados Unidos para instalarlas en bares, en restaurantes, como algo totalmente disruptivo en el mercado. Y en solo 6 semanas, Massa importó más de 350 máquinas y generó una ganancia de más de $1 millón. Entonces, a partir de ahí, es que nos damos cuenta que Massa ya tenía una mentalidad de emprendedor, una mentalidad de cómo puedo ver las oportunidades. Y esto es clave, porque vivimos en un mundo hiper distraído, y ahí me incluyo 100% yo. Pero la persona que sea totalmente sensible, como lo vimos en el episodio de Amiel Manevich del secreto de los grandes emprendedores, a partir de ahí, la persona que pueda ser lo suficientemente sensible, que se dé cuenta de los detalles, va a poder darse cuenta de las oportunidades. Y esto fue justamente lo que le pasó a Massa. A partir de ahí, Massa le había prometido a su mamá que iba a volver a Japón después de acabar la universidad. Y así fue, cumplió con su palabra. Así que él no volvió básicamente a descansar y a estar en Japón otra vez, sino él tenía algo muy claro, y era utilizar todo el capital que había cosechado en Estados Unidos para levantar un negocio todavía mucho más grande en Japón. Y fiel a su estilo metódico, no se lanzó con la primera oportunidad que vio, sino que se sentó a hacer una lluvia de ideas y trazó un mapa con más de 40 negocios potenciales que podría iniciar. Entonces esto no fue una elección por impulso. Evaluó, clasificó, se basó en métricas, en tendencias, en crecimiento y al final tuvo una idea que fue la que tuvo la puntuación mucho más alta. Y es darse cuenta hacia dónde iba la tecnología. Siguió el consejo de Fuji, de su gran mentor, y es enfócate en la tecnología. Así que él dedicó a abrir una empresa de distribución de software para computadoras. Y así fue que combinó la palabra de software, y bank, de apalancamiento, de banco. Y así fue como se creó esta nueva compañía, SoftBank. Y en ese momento, a principios de los 80, pues la computación personal o los computadores personales más bien apenas estaban en sus etapas más tempranas, apenas estaban en nacimiento, pero más era absolutamente optimista en esta industria. Así que apenas creó esto, contrató a 2 personas y él dijo, vamos a crear una empresa de más de $1.000 millones. Esto claramente hizo que sus 2 compañeros pensaban que Massa estaba loco y terminaron renunciando al cabo de una semana, a un cabo de un periodo muy, muy corto. Aún así, SoftBank, si bien se había declarado, o más había declarado que iba a ser una compañía de más de $1.000 millones, al principio le costó, es claro. En ese momento estábamos apenas en los inicios de la computación. Así que empezó a pedalear con todo el dinero que ya tenía, pero a partir de ahí, él se dio cuenta que la demanda iba a seguir creciendo. Y fue justamente eso lo que pasó a principios de los 90. Pero justo cuando SoftBank pero justo cuando SoftBank le empezó a ir muy bien, ocurrió el desastre. A Massa le dio una enfermedad. Él se sentía cada vez más enfermo, cada vez más enfermo. Y le diagnosticaron hepatitis crónica. Imaginen a esta persona, después de haber sacado su empresa adelante, de que sus préstamos empezaran a darle capital a su empresa y tener básicamente esta enfermedad. Él no podía darle o ser visto teniendo con esta enfermedad, tratando esta enfermedad, porque naturalmente los bancos le iban a retirar todo. Así que básicamente al final de esto, él se pudo recuperar, hizo los tratamientos, pero esto simplemente le dio mucha más energía, mucha más gasolina para volverse básicamente más grande, más rápido, más loco. Él quería invertir, tener mayor impacto. Y esto de verdad que me impactó muchísimo, porque nosotros normalmente tenemos un sueño y puede parecer grande,
pero lo que Massa dice es, piense eso 500 veces más grande. Vaya y lo logra, vaya y lo hace. Y eso fue justamente lo que hizo SoftBank. Para mediados de los años 90, SoftBank ya era un monstruo, tenía 800 empleados y más de 1.000 millones de dólares en ingresos. Y fue entonces cuando Massa sacó la empresa a bolsa para recaudar todavía más capital. La distribución de software se había convertido en un éxito increíble, pero para él no era suficiente. Él tenía una visión muy, muy clara de cómo la tecnología iba a cambiar, iba a transformar el mundo, así que empezó a invertir en otras empresas tecnológicas, volviéndose claramente muy famoso por esas apuestas audaces. Por ejemplo, le inyectó millones de dólares a una compañía que en ese momento nadie conocía y que se llamaba Yahoo. En ese momento apenas estaba valorada con 40 millones, pero cuando Yahoo salió a la bolsa, unos meses después, su valoración creció a los 808 millones de dólares. Entonces, miren ese retorno que tuvo Massa y SoftBank, por ejemplo, por haber invertido en esta compañía. Y así sucesivamente. Siguió invirtiendo en más compañías y a finales de los 90 ya había invertido más de 3.000 millones de dólares en aproximadamente 800 startups tecnológicas. Entonces, este hombre lo que quería era tener un impacto gigante a través de la tecnología. Y en el 2000 volvió a batear un home run. Justo ahí, él hizo la mejor inversión de toda su vida. Conoció a un tímido chino llamado Jack Ma y a partir de ahí su vida tuvo mayor impacto, cambió muchísimo más. ¿Por qué? Porque invirtió en Alibaba, invirtió en el brillo de los ojos de Jack Ma. No se basó en una diapositiva, en un deck o en un Excel, no, en el brillo, en la convicción de Jack Ma. Y ahí fue cuando convirtió 20 millones de dólares en 70.000 millones de dólares. En ese mismo año lanzó el fondo más grande de capital de riesgo de Japón. Y por eso lo empezaron a llamar el Bill Gates de Japón. Pero en ese momento, cuando se convirtió en el hombre más rico de Japón, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo. Se convirtió en el hombre que más perdió dinero en un solo día. Esto, por supuesto, no frenó a más, sino que le dio más gasolina. Así que en el 2001, luego de entrar en el negocio de la banda ancha de las telecomunicaciones en Japón, fue incluso al Ministerio de Comunicaciones de Japón de si no me ayudan, básicamente voy a incendiarme y me voy a prender fuego. Y tras esa escena de película, lanzó el servicio de banda ancha a la mitad de precio que la competencia. Y esto, por supuesto, supondría que iba a perder millones de dólares. Pero a partir de ahí, él creía que en algún momento se iban a recuperar e iban a tener utilidades. Pero aquí hay algo importante, no se trata de simplemente invertir por invertir porque es una gran empresa o porque tiene futuro y en algún momento voy a recuperar mi capital. Por supuesto que no. Aquí hay una enseñanza bastante importante y es los unit economics. Y es básicamente lo que él hacía o lo que todos los inversionistas de capital de riesgo en startups hacen es, si yo vendo, pongamos un ejemplo, un pan, ese pan tengo que asegurarme que sea rentable. Si ese pan es rentable, claro, al momento de yo comprar panaderías para vender mucho más pan, al principio voy a perder, pero en algún momento voy a recuperar mi dinero porque vender pan de por sí es rentable. Cuando no es una buena estrategia es cuando ese pan no es rentable, incluso vendiendo solo uno. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, ya para el 2007, Son se había dado cuenta que el futuro a partir del Internet no eran los computadores personales, sino eran los dispositivos móviles. Y esto también me parece bastante importante y me recuerda mucho a Mancio Ortega,
que ya lo vimos también aquí en lecciones de CEOs, y es cómo las personas o estos grandes visionarios tienen en cuenta hacia dónde se va a mover el mundo. Y esto es supremamente clave. Y eso fue lo mismo que le pasó a Son. Massa terminó llamando a Steve Jobs. Le habló de su idea de crear un dispositivo móvil o un celular que funcionara más como una mini computadora, como un mini computador. Pero Steve le confesó que ellos ya venían trabajando en eso y que se iba a llamar iPhone. Entonces Massa se emocionó tanto que le dijo que le iba a comprar todos los derechos para poderlo vender de manera exclusiva en Japón. Y Steve Jobs, básicamente riéndose, según cuenta él, le dijo, Massa, tú estás loco. Ni siquiera hemos anunciado públicamente que estamos desarrollando el iPhone y tú ni siquiera tienes una operadora de teléfono móvil en Japón. ¿Cómo piensas venderlo? Y la respuesta de Massa fue simple y contundente. Entonces voy a comprar una compañía de teléfonos. Y a partir de ahí, Massa asumió todavía más deuda para comprar Vodafone Japón. Y por unos 20.000 millones de dólares, Steve terminó reconociendo su audacia, perdón, y terminó teniendo todo el mercado. Se comió a todos sus competidores y vendió el iPhone. Obviamente, como todos, incluso para Massa, hay trenes que a uno se le escapan cuando uno invierte. No siempre uno va a poder invertir en todas las inversiones, a menos que tengas un capital infinito, que pocas personas tienen acceso a eso. Y justamente eso le pasó a Massa. Él pudo haber invertido con Jeff Bezos en Amazon. Imagínense en eso. Así como ya había invertido en Alibaba, en el Amazon chino, pudo haber invertido en Amazon, en el próximo Amazon. Pero no pudo hacerlo por falta de capital. Así que para no perderse esa gran inversión o alguna otra inversión, lo que hizo o decidió hacer fue literalmente recaudar el fondo de inversión de capital de riesgo más grande que ha existido en la historia. 100.000 millones de dólares. Nadie en la historia ha recaudado tanto dinero como Massa para invertir en compañías. Y esta idea, el Vision Fund, básicamente tiene dinero de él, tiene dinero de Arabia Saudita, que aquí viene esta gran historia, donde fue al desierto y en 45 minutos recaudó 45.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita también entiende que el sector de oil and gas, el sector petrolero o energético, también tiene un punto. Y es que querían empezar a diversificar en energías renovables y también en tecnología. Así que a partir de ahí pudo recaudar todo este dinero y ha venido invirtiendo en diferentes compañías, como te lo mencioné al principio de este video. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Básicamente, la inteligencia artificial. Para Massa, la sociedad está a un punto donde la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Y ya Massa acertó en los computadores personales, el Internet, los dispositivos móviles, y para él todo está en la inteligencia artificial. Y como siempre, más de cuando se compromete en algo, lo logra. Naturalmente, alto riesgo, alto retorno. Pero con solo una cosa en mente. Para Massa, lo que él quiere ser recordado es como, o ser recordado como un hombre que impactó y que apostó por el futuro. Y esa es la historia de Masayoshi Son, uno de los mejores inversionistas que ha tenido el mundo, por supuesto, con sus excentricidades, pero que ha logrado impactar, estoy seguro, más de 1.000 millones de vidas. Nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs y si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo y nos vemos en otro episodio. Te mando un gran abrazo.